Hola, les doy la bienvenida a este canal llamado Portal de Letras, Artes y Lengua. El día de hoy vamos a hablar sobre la lírica. La lírica es uno de los géneros literarios que tiene por objetivo transmitir sentimientos y emociones de una forma íntima y poética. Como bien sabemos, el género lírico, como comúnmente se conoce, forma parte de los tres grandes géneros literarios. Hoy en día, a este género o tipo de texto lo conocemos como poesía. Sin embargo, no solo se remite a esto, sino también a las canciones. Si hablamos de este tipo de texto, que transmite sentimientos y emociones mediante el uso poético del lenguaje, entonces nos debemos enfocar primero en su surgimiento y posteriormente en sus características y los elementos que la componen. En la Edad Antigua existían personajes que se dedicaban a mirar a su alrededor y valorar la magnificencia de la naturaleza y de cualquier ser vivo que habitara en la tierra. De esta manera comienza el surgimiento de los primeros textos líricos. Lírica proviene del latín lyricus, que significa canto. Por lo tanto, los primeros textos no solo describían de forma emotiva lo que veían o lo que sentían estas personas, sino que también había un acompañamiento musical. No se sabe con exactitud cuándo comienza la construcción de la lírica. Sin embargo, los primeros vestigios de ello se encontraron en Grecia, en donde dichos cantos estaban acompañados por un instrumento musical llamado lira. De esta forma, entonces tenemos que los primeros poetas griegos escribían en honor al amor, a la vida, a la naturaleza, al hombre mismo. Y entonces estos escritos estaban llenos de una gran emotividad, de un gran uso del lenguaje. Pero no solamente los poetas se dedicaban a escribir o a recitar estos grandes pensamientos frente a un público, sino que además estaban acompañados de una lira, de un instrumento musical. Por lo tanto, no solamente era decir, sino que se convertía en todo un ritual de emotividad, de festividad. En la actualidad, la lírica constituye lo que actualmente llamamos poesía. Hay que recordar que antes no se llamaba poesía. El nombre poesía solamente se le da a partir de la edad moderna. Poesía proviene del griego poiesis, que quiere decir creación o producción. Al paso del tiempo, se fue estudiando y estructurando las características y los elementos necesarios para la construcción de la poesía. En primer lugar, tenemos que para que se pueda construir una gran poesía, necesitamos expresar el interior. Es decir, quien lo escribe, expresa y se explaya en su totalidad sobre lo que siente, sobre lo que vive en ese momento. La poesía no relata nada, realmente describe muy poco, se enfoca prácticamente en transmitir los sentimientos que está viviendo en ese instante el poeta. La lírica es subjetiva, es decir, se emiten constantemente juicios de valor. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una interpretación propia sobre lo que se siente en ese instante. Por ejemplo, yo en este momento puedo sentir el odio más grande porque alguien me rompió el corazón. Sin embargo, alguien puede sentir alivio. Eso quiere decir subjetividad. Cada quien tiene un juicio, cada quien tiene una idea sobre algo. Se expresa la intimidad de quien lo escribe. Una poesía es de lo más íntimo y propio que pueda existir. Se necesitan tres elementos para que este género pueda expresar el interior de este ser humano. En primer lugar, tenemos la emotividad, es decir, las emociones que van a percibir los receptores. No van a racionalizar sobre la emoción que siente el poeta, solamente van a interpretar y se van a tratar de identificar con esa emotividad. Se necesita una musicalidad, es decir, un sonido. En este caso se refiere al ritmo que tenga una poesía. Se necesita también tener un buen uso del manejo figurado del lenguaje mediante el uso de las figuras retóricas.
Las funciones del lenguaje que se emplean en este género literario son la función emotiva y la función poética. Como su nombre los indican, la función emotiva se enfoca directamente al contenido, es decir, cuando el emisor da a conocer sus opiniones, sus deseos personales, se busca en su totalidad lo que el autor siente en ese momento. Mientras tanto, la función poética se enfoca más en la expresión, es decir, se centra en el mensaje, en lo que dice el emisor, en el cómo lo dice. Quien lo escribe tiene un estudio tan grande del lenguaje que para poder expresar esta emotividad necesita recurrir forzosamente a la retórica, a la forma del bien decir. Hay que tratar de dar un mensaje, pero de forma completamente diferente. En conclusión, la lírica surge en la antigüedad. Eran pensamientos dedicados a la vida, a la naturaleza, al hombre. Estos pensamientos estaban acompañados por música. Poco a poco se fue evolucionando, se fue modernizando en el momento en el que la lírica se convierte en lo que hoy en día llamamos poesía. Recordemos que la lírica no solamente se enfoca en el poema, sino también en las canciones, en todo aquel texto que expresa una emotividad, en la que se expresa lo que el autor siente ante cualquier circunstancia. Y para poder expresar esos sentimientos necesitamos tener forzosamente un estudio del lenguaje. Pues bueno, amigos, les agradezco que me hayan citado en este video. No olviden visitar el canal. Adiós.